Decía entonces que cuando la muerte del empleador hace imposible la continuidad, entonces se le va a abonar al trabajador una indemnización del tipo reducida. Ahora, si el empleador fallece y tiene un negocio, una empresa, alguna actividad que puede continuar, ¿sí? Y los que deciden no continuarla son sus herederos por alguna razón X, entonces ya el trabajador tiene derecho a la indemnización completa. Por supuesto que también podrían decidir continuarla y que el empleado continúe trabajando y no habría indemnización. Estamos frente al caso de que la muerte produce la extinción del vínculo. Luego, el caso de la inhabilitación del trabajador. ¿Qué implica la inhabilitación del trabajador? Bien, esto se da cuando el trabajador, para cumplir con su trabajo, requiere de algún permiso especial, como podría ser una matrícula. Para traerle un caso concreto, por ejemplo, se necesita un trabajador en un puesto que va a operar con gas y se requiere, de acuerdo a la normativa, que esa persona sea un gasista con título habilitante. Supongamos que por alguna razón esta persona es inhabilitado, se le quita esa matrícula, entonces no está en condiciones de seguir cumpliendo su puesto desde el punto de vista legal, ¿sí? Por esa razón, si no se lo puede asignar a otro trabajo y decide extinguirse el vínculo, va a tener derecho a una indemnización reducida, ¿sí? Tenemos también el caso de la incapacidad parcial, ¿sí? Definitiva. ¿Qué implica la incapacidad parcial definitiva? Implica que ese trabajador ha sufrido algún accidente, alguna enfermedad que lo ha dejado incapaz de realizar su trabajo de manera completa como lo venía realizando. En este caso puede darse, estamos hablando de una incapacidad parcial, es decir, que hay ciertos trabajos que puede hacer y ciertos trabajos que no va a poder hacer. Lo primero que se intenta es que ese trabajador sea reubicado por el empleador en alguna actividad acorde a su incapacidad. Entonces, ¿qué pasa si el empleador no tiene posibilidades de reubicarlo? ¿Sí? Si no tiene posibilidades de reubicarlo, entonces podrá extinguir el vínculo con una indemnización reducida. Si tiene posibilidades de reubicarlo y decide no hacerlo, el vínculo va a quedar extinguido, pero la indemnización va a ser completa. Estábamos entonces en estos casos de indemnización reducida y les decía que en una liquidación final siempre va a estar la parte de aguinaldo proporcional y vacaciones negociadas de corresponder y en este caso la indemnización reducida. Otro caso es el de la compensación que puede recibir la trabajadora mujer que se ha acogido a la licencia por maternidad si renuncia a posterior de esa licencia, ¿sí? Esto lo establece el artículo 183 en su inciso B. La segunda variante es que no renuncie, que se acoja al periodo de excedencia y que cuando ese periodo de excedencia termine no pueda ser reincorporada por su empleador, ¿sí? Acá hay que tener algunas cuestiones presentes. Primero, el primer caso es la trabajadora termina su licencia por maternidad y ella voluntariamente decide renunciar a su trabajo. Fíjense que hay una renuncia que da derecho al cobro de una compensación del 25% de la indemnización por antigüedad. No es una indemnización porque no hay una extinción por parte del empleador de este vínculo, sino que lo que hay es una renuncia de la trabajadora, pero igualmente tiene derecho a esta compensación. En el segundo caso, en realidad la trabajadora hizo uso del periodo de excedencia, decide reincorporarse después del periodo de excedencia, por alguna razón que deberá ser válida y probada por el empleador, no puede otorgarle trabajo. Entonces, en este caso también va a recibir la compensación. Siempre en la liquidación final va a estar la liquidación del aguinaldo proporcional y vacaciones no gozadas de corresponder, si se deberán cumplir los requisitos para, ya los vamos a ver en detalle,
y, en este caso, la compensación. Algo importante, para tener derecho a esta compensación, la renuncia la debe generar la trabajadora por propia voluntad y luego de finalizada su licencia por maternidad. Sabieron que puede ser expresa o tácita. Ahora bien, si se acoge al periodo de excedencia y a posterior del periodo de excedencia renunciara, ya no tiene derecho a esta compensación. Ahora vamos a revisar las causales que dan derecho a la indemnización del tipo completa. Completa, dijimos, indemnización del 245 de la ley. El más común, el despido directo. Despido sin causa, si se extingue el vínculo laboral. Asimilable al despido directo, tenemos al despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto? Ya lo hemos hablado en varias oportunidades porque veíamos que ante esta situación el trabajador se puede dar por despedido, ¿sí? Acá lo que ocurre es una injuria grave del empleador que hace imposible continuar el vínculo laboral y por lo tanto el trabajador se da por despedido, ¿sí? El que extingue el vínculo es el trabajador, pero por una causa imputable a su empleador. ¿Qué es lo que dice la ley? Que en estos casos de despido indirecto, todos los efectos se asemejan al del despido directo. Es decir, que le va a corresponder lo mismo que si hubiese sido despedido sin causa. Este concepto es fundamental que ustedes lo tomen de esa manera, ¿sí? Fíjense que acá no importa que el que toma la decisión es el trabajador, no importa, digamos, que el que notifica es el trabajador. Si el despido es indirecto, ¿por qué? Porque el trabajador se da por despedido por una causa imputable al empleador, que deberá probar, por supuesto, entonces le corresponde en su liquidación final todo lo mismo que si hubiese sido despedido. Otras causales es, por ejemplo, la incapacidad absoluta. Veíamos en el caso anterior el caso de la incapacidad parcial. Bueno, ahora tenemos la incapacidad absoluta. La incapacidad que le sobreviene al trabajador hace que no pueda continuar trabajando. Entonces, en este caso va a tener que ser indemnizado, ¿sí? Acá no hay una culpa ni del trabajador ni del empleador, hay una causal que originó esta incapacidad absoluta y el empleador va a tener que abonar la indemnización completa. Si queremos tomar algo, recuerden que ante una incapacidad absoluta, si cumple los requisitos que establece la ley 24.241 de Seguridad Social, también va a tener derecho a una pensión por invalidez. Otro de los casos que genera indemnización completa es el vencimiento del periodo de excedencia, pero sin reincorporar a la trabajadora, pero por no ser admitida, sin haber causal, ¿sí? Y acá vamos a ver que acá no solo es la indemnización completa, sino que si se supone que esta falta de, si se prueba, perdón, que esta falta de reincorporación es a causa del nacimiento de su hijo, incluso va a dar derecho a una indemnización agravada. En el caso de la incapacidad parcial, veíamos que podía ocurrir que el empleador no tuviera posibilidades de otorgar trabajo y entonces en ese caso podría aplicar una indemnización reducida, pero si teniendo posibilidades de readecuarle la tarea al empleado decide no hacerlo, entonces le corresponderá pagarle la indemnización completa. Bueno, otra causal es, por ejemplo, la no reincorporación en cargos selectivos en casos de asociaciones profesionales con personalidad gremial, ya son casos como más específicos. El despido indirecto por exceso de suspensiones, ¿sí? En todos estos casos la indemnización va a ser completa, ¿sí? Pero seguramente estos casos terminen en una cuestión judicial que resuelva cuál de las partes tiene razón en estos planteos. ¿Y qué pasa? El despido ante la transferencia de establecimiento que veíamos en el caso de Solidaridad, aquellos trabajadores que sean despedidos y no reincorporados al nuevo establecimiento tendrán derecho a su indemnización completa. ¿Qué pasa
en el caso de la indemnización agravada. Acá la verdad es que hay muchísimas causales que determinan el agravamiento de la indemnización. Nosotros vamos a repasar las como más habituales y que menos conflictividad ocasionan entre trabajador y empleador, por lo cual en muchos casos se hace la liquidación final y se le abona al trabajador con el agravante. Muchos de los otros casos en realidad generan un conflicto que termina en un planteo judicial y es el juez quien determina realmente si hay o no un agravante y de qué monto es ese agravante que debe abonarse. Una cuestión que resulta de importancia en esta temática es abordar este tema desde el punto de vista teórico y realmente analizar qué es lo que establece cada artículo en el caso de estas causales, porque lo que nosotros liquidemos va a depender de lo que el artículo de la ley establece que debe hacerse. Entonces, nosotros vamos a ver un ejemplo de un despido directo, un ejemplo de una renuncia. Pero podríamos, por ejemplo, evaluar una liquidación final de un despido indirecto o podríamos evaluar una liquidación final ante una incapacidad absoluta del trabajador o de un caso de imposibilidad de reincorporación por una incapacidad parcial. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la liquidación final es la misma. Lo que ustedes tienen que saber distinguir es que ante esa causa le corresponde una indemnización completa. Entonces, cuando estudien este tema, lo que tienen que saber es decir, bueno, yo aprendí la indemnización por despido, pero si me piden una indemnización por despido indirecto, es igual. Y si me piden una indemnización por incapacidad absoluta, es igual. En algunos casos puede jugar un poco el tema de preaviso, que lo vamos a ver un poco más detenidamente, qué es y cuándo aplicarlo y cuándo no. Pero después, respecto a la indemnización, es lo mismo. Entonces nosotros no vamos a ver todos los casos desde el punto de vista práctico. Vamos a ver un ejemplo y aquellos que les sean asimilables pueden ser evaluados aunque cambie la causa. Repasamos el tema de indemnización agravada. Acá las primeras, digamos, son las que más comúnmente ocurren y dan derecho a esta indemnización agravada y generalmente las que menos pleitos ocasionan porque se producen y se producen y estando la causa el agravante ya existe. No hay mucho que dudar sobre la existencia o no de esa causa, aunque puede haber cierta conflictividad en cuanto a si hubo o no una notificación fehaciente, si hubo o no una intención de, si hay o no imposibilidad de dar trabajo, etc. En principio, decimos que el despido por causa de maternidad y el despido por causa de matrimonio, legislado en estos artículos, el despido durante la licencia por enfermedad inculpable y el despido del representante sindical dan derecho a una indemnización del tipo agravada. Decimos que es agravada porque le va a corresponder la indemnización del 245 más un agravante, ¿sí? Ese es el carácter de agravada.